necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír y todo iba muy bien. Le di la media vuelta y dije, no necesito verte ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti, quiero descansar. Aquello que seguí al dejarte con espejismo de dolor y confusión, ya no puedo más, Señor. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó, pero me convencí, Señor, es que nada importa en la vida, no, no, si tú no estás junto a mí. Por eso ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Contigo. Perdido estoy sin ti, Señor, preciso de tu amor en mi caminar. Lava mis culpas, mi maldad, quiero yo habitar cerca de tu altar. Por eso ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo.
Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto estar contigo otra vez para compartir este estudio que estamos llevando sobre la vida centrada en el Evangelio. Este libro interesante que acabas de ver la portada ahí en la proyección. Y bueno, hoy vamos a ver la lección 4. La lección 4 tiene por título La ley y el Evangelio. Hemos estado hablando sobre el Evangelio y uno de los grandes dilemas o retos de entender el Evangelio se centra en el rol de la ley. Todos los mandamientos y todas las expectativas que Dios pone sobre nosotros. Déjame leerte un pasaje de la Escritura y después vamos a empezar a analizar unas preguntas, vamos a ir al artículo y después vamos a ir al ejercicio. Pero antes de todo eso, permíteme orar, por favor. Señor, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos buscando nuevamente tu rostro para suplicarte, para rogarte, en el nombre glorioso de Jesús, que tú sigas hoy tratando con nuestra vida y enseñándonos, moldeándonos y dirigiéndonos, Señor, a vivir nuestra vida centrada en tu Evangelio, en el Evangelio de gracia de Jesús. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, prepáranos y permítenos vivirlo para disfrutarlo y vivirlo para compartirlo también con otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre excelso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Déjame leerte Romanos capítulo 10, versículos 1, 2, 3 y 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Una pregunta interesante. ¿Cuáles son los dos tipos de justicia que aparecen en este pasaje, que parecen ser contrastados en este pasaje? Bueno, una es la justicia de Dios y otra es la justicia de los hombres. El apóstol Pablo nos está diciendo que hay una diferencia, que hay dos tipos de justicia, la que nosotros creemos que debe ser y la que Dios ha establecido. Y vamos a ahondar bastante en esto el día de hoy. Y otra pregunta interesante, ¿qué es lo que este pasaje dice sobre Jesús y su relación con la ley? Bueno, en la última frase que está mencionando, Cristo es el fin de la ley, Cristo lo cumple en dos sentidos. Él es el fin de la ley en dos sentidos. Primero, cumplió el propósito y la meta de la ley. Él pudo cumplir con todo lo que Dios estableció y lograr lo que Dios estableció. Él fue ejemplo de la perfección al cumplir los deseos de Dios en la tierra, si quieres analizarlo así. Pero también Él es el fin de la ley porque al compararla con su gracia, al comparar la ley con su gracia, te das cuenta que la ley es impotente para salvarnos. Tú no puedes salvarte a través de la ley, porque no hay quien pueda cumplirla. Así es que comparado con su gracia, la ley es impotente para salvarnos. Te voy a leer otro pasaje de la Escritura para seguir adentrándonos en esto. Y si estamos hablando de que Cristo es el fin de la ley, Jesús dijo también algo especial sobre Él y sobre nosotros, que tal vez pudiera de alguna manera ponernos a dudar o ponernos una incógnita en la mente. Mateo 5, 17 al 19. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. La Biblia está llena de mandamientos, prohibiciones, expectativas,
nos dice qué hacer y nos dice qué no hacer. Y aún los cristianos más fieles luchan por entender cómo es que la ley de Dios y el Evangelio se pueden relacionar. Después de todo, si acabamos de leer que estamos reconciliados con Dios por la gracia y no por las obras, bueno, lo hemos visto en otras lecciones anteriores, ¿realmente importa si obedecemos o no la ley? ¿Qué se supone que es lo que debemos hacer con la ley? Pareciera que estos dos pasajes, Romanos y Mateo, se están poniendo en contra. Uno dice que Cristo ya cumplió la ley y el otro dice que nosotros tenemos que cumplir la ley. Cuando no entendemos la relación entre la ley y el Evangelio, entonces generalmente somos llevados a dos errores muy generales que tienen una diversidad de formas para presentarse. Y estas dos formas ya las hablamos de alguna manera en lecciones anteriores, son el legalismo y el libertinaje. Los legalistas continúan viviendo bajo la ley, creyendo que la aprobación de Dios de alguna manera depende de lo correcto de sus conductas, de que ellos obedezcan la ley de Dios. Gálatas 3 dice, tan necios sois, les decía Pablo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es que los legalistas tratan de ganar su aprobación cumpliendo la ley. Los libertinos descartan la ley. Ellos no creen que están obligados a cumplir la ley. Ellos dicen que están bajo la gracia, así es que las reglas de Dios no importan mucho. Romanos 6, para contradecir un poco eso, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y el mismo apóstol se responde, de ninguna manera. En otra versión dice, pecaremos para que la gracia abunde, de ninguna manera. Tanto el legalismo como el libertinaje son destructivos para el Evangelio. Para poder evitar estas dos dificultades, debemos entender esa relación bíblica que hay entre la ley y el Evangelio. En una palabra, aquí está como Dios ha diseñado que funcione esta relación. La ley nos conduce al Evangelio y el Evangelio nos libera para obedecer la ley. Y eso es algo, esa palabra para es importante. La ley nos conduce al Evangelio y el Evangelio nos libera para cumplir la ley. ¿Cómo es que podemos llegar a ser entonces esa clase de personas que ama a Dios y se deleita en su ley? La respuesta es a través del Evangelio. Creyendo el Evangelio, viviendo el Evangelio, entendiendo el Evangelio. Mira lo que dijo Martín Lutero en su comentario sobre Romanos. Y él resume esto de esta manera bastante interesante. La ley, bien entendida y comprendida exhaustivamente, no hace nada más que recordarnos nuestro pecado, matarnos por medio de él y hacernos sujetos de la ira eterna. La ley no puede ser guardada por el poder humano, sino solo a través de Cristo, quien derrama al Espíritu Santo en nuestros corazones. Cumplir la ley es hacer sus obras con placer y amor, los cuales el placer y el amor son puestos en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Es decir, saber lo que Dios quiere o saber lo que Dios requiere de nosotros no es suficiente. Obedecerlo, porque se supone que es lo que tenemos que hacer, no es suficiente. Cumplir verdaderamente la ley significa obedecer a Dios con placer y con amor, es decir, con gratitud, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, no solamente conocer y no solamente hacer por obligación, sino es un hacer por amor, por placer, por agradecimiento. Déjame decirte tres cosas con respecto a poder vivirlo de esta manera. Primero, es a través del Evangelio
en que nos damos cuenta de que somos pecadores. El Evangelio nos enseña y nos revela que somos pecadores. Tú debes conocer Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nuestra desobediencia a la ley de Dios nos deja bajo maldición, bajo condenación. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, el Evangelio nos muestra que somos pecadores y que estamos bajo condición. Segundo, es a través del Evangelio que somos librados de la maldición de la ley. Gálatas 3, del 13 al 14, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo la bendición alcanzase, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Es decir, el Evangelio nos revela que somos pecadores, que somos condenados, pero es a través del Evangelio, de la obra de Cristo, que somos liberados de esa maldición, de esa condenación. Y tercero, es a través del Evangelio que Dios envía a su Espíritu Santo para habitar en nosotros, para transformar nuestros corazones, para permitirnos amarlo verdaderamente, y amarlo a Él y amar a los demás. Romanos 5:5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así es que el Evangelio es el todo, nos revela quiénes somos en realidad, pecadores y condenados, nos revela que solamente Cristo puede liberarnos de esa condición, y nos revela que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos vivir a través de Él. Así es que un verdadero cristiano obedece a la ley de Dios, no por obligación, no por deber, sino porque el amor de Dios está en nosotros. Romanos 13:10 lo dice: el cumplimiento de la ley es el amor. Un verdadero cristiano obedece a la ley de Dios porque ama a Dios, porque está agradecido con Dios. En otras palabras, el propósito, la meta, el objetivo de la ley es llevarnos a Jesús. Cuando realmente entendemos lo que estos versículos están diciendo, empezamos a ver que cada mandato de la Biblia apunta hacia Jesús. Y quien cumple cada mandamiento por nosotros es Él. Él es nuestra justicia. Él es el que lo ha hecho por nosotros y nos regala esa justicia. Piensa en las siguientes preguntas. No las vamos a responder ahora mismo. Solamente te las voy a dejar para que tú puedas meditarlas y pensarlas. Y estas preguntas tienen el propósito para ayudarnos a entender los conceptos que el artículo, que espero que hayas leído también en el libro que te mandé, nos ayudan a entender todos los conceptos que hablan ahí en el artículo, y cómo conectar nuestras propias vidas en estos artículos, en estas creencias y en estas acciones. Pregunta 1. ¿Cómo resumirías la forma en que la ley y el Evangelio trabajan juntos? Con todo lo que hemos visto, ¿cómo dirías en tus propias palabras que el Evangelio resume, ¿cómo resumirías tú en tus propias palabras que el Evangelio y la ley trabajan juntos? Que puedes vivir con los dos. Y pregunta número 2. ¿Qué se siente o cómo se siente vivir bajo la presión del yo debería de? El siempre estar obligado a hacer algo. La respuesta a la primera pregunta debe ayudarte a responder también la segunda, en el sentido de que te va a mostrar cómo somos en realidad y te va a dar una opción para liberarte de ese yo debería de. Si leíste el artículo, también el autor por ahí menciona algo que dice: obligado a ser mejor cristiano. De alguna manera nos sentimos obligados a ser mejores cristianos. Así es que en estos momentos específicos, ¿en qué área piensas tú que deberías mejorar para librarte de esa obligación? Y no estoy diciendo que lo dejes de hacer, sino al contrario, para hacerlo con gozo y con placer y con amor. Que no sea una obligación
que sea una razón, que sea algo que sale de ti. La Biblia usa la frase bajo la ley para describir la experiencia de vivir nuestra vida espiritual en lo que mencionábamos en otra clase, esa cinta de correr, que por más que corres no avanzas mucho. Y es lo que de alguna manera se refiere al tengo que ser o tengo que hacer. Así es que esta tensión es la que podemos ver en lo que hemos estado hablando. Si tratamos de vivir por la ley, no estamos viviendo a la luz del Evangelio. Pero si abrogamos la ley, no experimentamos el poder del Evangelio que nos ayuda a obedecer la ley. Así es que esta tensión afecta la manera en la que leemos la Biblia. Quisiera que ahorita vamos a pasar a hacer un ejercicio que nos puede ayudar un poco para empezar a desarrollar esta disciplina de aprender a vivir bajo el Evangelio. Voy a repetirte solamente esta parte del artículo, de la transición que hacíamos en el artículo. Si tratamos de vivir por la ley, no estamos viviendo el Evangelio. Y si tratamos de quitar la ley, de abrogar la ley, entonces no podemos experimentar el poder de Dios que nos da a través de su Espíritu para poder obedecer la ley. Un marco es un patrón de pensamiento, un filtro por el cual pasamos nuestras palabras y las ideas. Generalmente nosotros marcamos las cosas y por ahí filtramos todas las cosas. Así es que si ilustramos esto por el cuadro de la cruz, ¿te acuerdas el cuadro de la cruz? Esa línea ascendente que muestra la santidad de Dios, o nuestra conciencia de la santidad de Dios ascendente, nuestra conciencia de nuestro pecado y la forma en la que la cruz llena ese espacio o no lo está llenando. Si podemos ver ese marco, por así decirlo, y eso nos puede ayudar a entender y articular el Evangelio de maneras bastante creativas y relevantes para nuestra vida. Así es que piensa en esta pregunta: si vemos este marco y esta semana podemos aprender cómo entender la ley de Dios a través de este marco, quisiera que lo tuvieras bastante en mente. Vamos a ver un ejemplo, un ejercicio, y antes de entrar a la pregunta de cómo hacerlo, te voy a explicar el ejercicio. Piensa en este es un ejemplo. Después vamos a hacer algo nosotros más personal. La palabra de Dios dice: no mentirás. Tú puedes responder a este mandamiento de Dios de tres maneras diferentes. Primero, siendo legalista. Es decir, puedes tratar de esforzarte por no mentir. Y eso significa que estás viviendo bajo la ley. Y que inevitablemente vas a descubrir en algún momento que no puedes cumplir con este mandamiento. Aunque bajes el nivel de exigencia de lo que significa no mentir, en el sentido puro de la palabra, no lo vas a poder cumplir. Una segunda forma de que puedes responder a este mandamiento de Dios de no mentirás es siendo libertino. Puedes admitir que no puedes obedecer este mandamiento y simplemente lo descartas como un ideal bíblico. No es para ti algo que sea tan importante. El hecho es que estás bajo la gracia, así es que tú no esperas obedecer este mandamiento porque ya no tienes que hacerlo desde tu punto de vista. Buscas de alguna manera abusar de la gracia de Dios y rendirte al pecado porque no tiene caso que luche contra eso. Total, no tengo que hacerlo, ya estoy bajo la gracia. La tercera forma en la que puedes responder a este mandato de Dios de no mentirás es a través del Evangelio, viviendo el Evangelio. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el vivir en el Evangelio? Bueno, primero es poder analizar y entender. Dios dice: no mientas. Y eso está marcando la línea superior del gráfico que habíamos visto. Dios mostrando su santidad, porque yo soy santo,
yo no voy de acuerdo con la mentira, así es que tú no debes mentir, y eso empieza a crecer en nuestra vida. El número 2, te das cuenta de que no puedo cumplir este mandamiento, y esa es la línea de abajo del gráfico. Mi conciencia de mi pecaminosidad va bajando porque me doy cuenta que no puedo cumplirlo, y esa distancia entre la santidad de Dios y mi pecaminosidad se va haciendo más grande. Pero número 3, Jesús obedeció este mandamiento perfectamente. Él lo hizo, y podemos poner muchos ejemplos en su vida terrenal registrados en los evangelios de cómo él hizo esto. Jesús hizo lo que yo debía hacer y lo que yo no puedo hacer. Así es que él tomó mi lugar como mi sustituto, y él hizo y él cumplió este mandato por mí. Así es que número 4, porque Jesús obedeció la ley perfectamente, y porque ahora Él vive en mí a través de su Espíritu, y porque yo he sido adoptado por Dios, ahora soy libre para obedecer este mandamiento por la gracia de Dios y por el poder que ahora obra en mí, por su poder que ahora obra en mí. ¿Quedó claro? El Evangelio me muestra la santidad de Dios, el Evangelio me muestra mi pecaminosidad, el Evangelio me muestra lo que Cristo hizo en mi lugar, y es por eso, porque ahora el Evangelio me muestra que como soy su hijo adoptado y Él vive en mí, yo puedo a través de su Espíritu vivir para cumplir la ley en gozo, en amor. Ya no es por obligación como el legalista, ya no es el no cumplirlo como el liberalista, es hacerlo en amor, descansando en que Él lo hizo por mí. Aplicar esta forma de ver el Evangelio en tu vida diaria nos va a ayudar a crecer en el Evangelio, nos va a ayudar a creer el Evangelio, nos va a ayudar a obedecer la ley sin caer en el legalismo o sin desviarnos al liberalismo. Nos da poder para experimentar la realidad de que el Evangelio cambia todo. El Evangelio cambia nuestras vidas. El Evangelio es lo único que puede transformar tu vida. Para que podamos practicar esto entre semana, va a aparecer en la pantalla 3 pasajes bíblicos de Santiago, Filipenses y Pedro. Puedes escoger uno o puedes hacer el ejercicio con los 3 en diferentes días para que esto te ayude a estar meditando y repasando eso. Y lo que quiero que hagas son que te preguntes 4 cosas de estos pasajes. Primero, ¿cuál es el mandato que en ese pasaje se está diciendo? Segundo, ¿por qué no puedes cumplir con ese mandato? Trata de ser específico en las luchas que tenemos para obedecer cuando Dios nos dice algo. ¿Cuál es el mandato? ¿Por qué no puedes cumplir ese mandato? Número 3, ¿cómo Cristo cumplió perfectamente ese mandamiento? Si puedes ir a los evangelios y encontrar un pasaje que lo haga, sería formidable. ¿Cómo Cristo sí pudo cumplir con ese mandamiento? Y la pregunta número 4, que es donde empezamos a aplicarlo ya a nosotros. ¿Cómo puede el Espíritu de Dios en ti darte poder para obedecer ese mandato? Trata de pensar en situaciones específicas que hayas vivido o que estés viviendo. Así es que bueno, la ley y el Evangelio no son 2 cosas contrarias, son 2 cosas que están relacionadas. En alguna ocasión hablábamos de que la ley es un regalo que Dios nos ha dado para que podamos vivir bajo su gracia. Así es que tenemos que aprender a poder vivir y desarrollar esta relación entre la ley y la gracia, la ley y el Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo podemos obedecer la ley ahora? Por amor, por gratitud, con placer, sin abrogarla, sin dejar de cumplirla. Espero que eso te haga pensar un poco, te haga meditar un poco. Haz los ejercicios. Cualquier duda ya sabes que puedes escribirme y podemos platicar. Pero bueno, espero que estos pequeños resúmenes te estén ayudando. Y espero que puedas estar yendo al libro y leer todo el artículo, porque creo que con
los ejercicios, las tres partes en las que estamos dividiendo la introducción o la preparación del artículo y el ejercicio, y después verlo todo resumido, tal vez nos pueda ayudar para seguir avanzando en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Espero que esto sea de bendición para ti, es mi oración. Y bueno, vamos a terminar con la lección de hoy. La próxima semana vamos a estar hablando sobre el arrepentimiento, la lección 5, el arrepentimiento, y vamos también a platicar mucho y hacer un ejercicio sobre esto. Así es que permíteme orar y darte la bendición de Dios, y nos vemos a la próxima, ¿ok? Señor, muchas gracias, Dios, por la bendición que tú nos das de poder tener este material, poder platicar sobre él, poder meditar sobre él, poder invertir tiempo, Señor, buscando el Evangelio y desarrollando nuestra vida, Señor, basada en el Evangelio, y sobre todo sabiendo que podemos cumplir los mandatos que tú nos has dado y no se contrarrestan uno al otro, sino que se complementan, y eso nos ayuda a vivir mejor, porque la ley es un regalo que tú nos has dado para vivir mejor. Así es que gracias por todo esto que podemos estar viendo. Habla nuestro entendimiento para que sea claro para nosotros, y permítenos empezar a practicarlo y a vivirlo diariamente, Señor. Primero para tu gloria, segundo para gozo de nuestras vidas, y tercero para testimonio de muchos, Señor, que estén necesitados de ti. Bendícenos, por favor, guarda a tus hijos que han estado hoy presentes, a los que vayan a ver este video después. Que tu paz, Señor, y tu salud estén sobre ellos, que tu misericordia les cubra, que tu gracia inunde sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Gracias. Dios te bendiga.